Hola, buen día. Buen día. Hola. Buen día. Buen día. Bien. Ya estamos. Ahí estamos, ahora sí. Me encanta. Bueno, arrancamos entonces. No vamos a demorar más, ¿sí? ¿Está bien? Leo, ¿está bien? ¿Está todo bien? Sí, o sea, estoy admitiendo, quedan unos de paso en el YouTube, en el YouTube se están mostrando los que saludan, así que está bueno. Bien. Dale. Buen día. Iba a decir, fíjate esto de mutearnos a todos, menos a Marcelo por ahí después, o al que hable, porque si no, no se escucha. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Les damos la bienvenida a todos, a todas. Estamos muy contentos. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Explicamos por qué. Estamos contentos porque estamos haciendo la jornada, la última del año, que ya está a punto de finalizar. Y para esta jornada el tema tiene que ver con el retorno seguro a las aulas. La jornada estaba planteada en un primer momento hace un par de semanas atrás, no sé si recuerdan, y pedimos autorización al inspector precisamente para no, digamos, sobrecargarnos de trabajo cuando estamos en pleno mesas de examen. Ahora solo quedan los orales de los estudiantes que optaron por rendir la materia como libre, y además queríamos hacer algo realmente productivo, porque estuvimos leyendo el documento es extenso, pero más allá de la extensión, tiene algunas no, la gran mayoría son cuestiones técnicas muy precisas, que no es que es un más o menos, o lo podemos hacer de esta forma o no, y entonces creíamos que la sola lectura compartida de ese documento nos iba a consumir un montón de tiempo tratando de descifrar cuestiones en las que ninguno de nosotros es experto. Y de ahí se nos ocurrió invitar al licenciado Marcelo Baigorria, que ahora se va a presentar, que es licenciado en Seguridad e Higiene, y estuvo realizando capacitaciones en este sentido, y precisamente para escuelas primarias y secundarias. Entonces veíamos que de alguna manera nos puede explicar de una manera más sencilla, totalmente profesional y práctica, cómo es esto del retorno seguro a las aulas, que es la normativa que nos rige hoy en día. Vamos a ver qué sucede después, si cambia o no, pero nos parecía bien importante que toda la comunidad educativa estuviera al tanto de cómo es el procedimiento. No solamente nosotros como directivos, sino los docentes. Luego esto va a quedar en YouTube también para los estudiantes, porque digamos, es una cuestión que tenemos que ir armando y sobre todo respetando entre todos, si no va a ser complicado, ¿sí? Así que no sé si Sergio quiere decir algo y después presentamos a Marcelo, así comenta. Sí, no, yo quería simplemente saludar, darle la bienvenida a todos y a todas, saludar a Marcelo y agradecerle que colabora con nosotros en esta jornada, y avisarles que den el presente a través del chat, ¿sí? Y que pongan su nombre y apellido completo, porque a veces algunos entran con cuentas que no son las propias y entonces no los podemos terminar de identificar. Así que vayan poniendo en el chat nombre y apellido para dar el presente. Bueno, listo, eso es todo, me silencio. Voy a silenciar a todos, así lo dejo a Marcelo Baigorria para que haga la disertación. Bueno, entonces... A mí no, ahí está. Gracias, Leo. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Gracias, Carolina, Sergio, Leo, por la presentación. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible y práctico para que se entienda justamente el proceso que vamos a tener con el regreso seguro a clases. Esto dentro del marco del plan jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires establece este protocolo, este procedimiento, justamente para que tengamos en cuenta. Esta presentación
le hicimos en función de todos los ítems y de todos los documentos que lleva justamente el mismo plan. A ver, ahí está. Voy a minimizar un poquito esto que no nos deja ver, aunque yo no lo pueda ver, lo más importante es que puedan ver, o por lo menos yo les pueda transmitir de forma práctica lo mejor que puedan llegar a tener para realizar justamente este documento. La recomendación es la número 4 del 2020 y es justamente la implementación dentro, como dije anteriormente, del plan jurisdiccional de regreso a clases presenciales. Tengan en cuenta que esto está dirigido a directivos y auxiliares y se va a tener que establecer dentro de la comunidad educativa y obviamente le va a llegar a los alumnos. El proceso es un relevamiento unificado de todas las condiciones edilicias. Y esto vamos a poder hablar muchísimo y cómo lo van a hacer, quién lo va a hacer, de qué manera, cómo, cuándo. Son diferentes preguntas que nos vamos a ir haciendo a medida que vayamos haciendo esta presentación y de modo seguro para poder regresar justamente a clase. El contenido se basó en 2 etapas. La primera, dentro del programa, es el RUCE, que es el Reglamento Unificado de las Condiciones Edilicias, y por otro lado son los protocolos de limpieza y desinfección. Esto va a estar enfocado en todos los establecimientos educativos, sobre todo con este contexto que estamos viviendo dentro de la pandemia. Este es parte del instructivo, como primera medida que debemos tener en cuenta, al ser funcionarios o directivos del establecimiento, la gran mayoría de todos tenemos cuentas en el dominio de la ABC. Por lo tanto, este formulario entra dentro del link del RUCE, dentro del plan jurisdiccional, y obviamente con el dominio de la ABC se completa de esta manera. Primero tenemos la dirección de correo electrónico, la ubicación dentro del distrito en el cual está basado o está puesto el establecimiento, los datos de quien completa el formulario, el domicilio y la localidad. Esto es muy sencillo, muy básico, como para poder, digamos, ingresar con cualquier documento o cualquier declaración jurada que se pueda presentar. Pero acá viene lo más concreto que tenemos que tener en cuenta, el proceso del formulario. Dentro de todos los ítems, el primer ítem, la primera planilla que deben estar viendo ahora, habla de la localidad, la ubicación, como se los mencioné anteriormente, pero eso es muy sencillo. Ahora lo que técnicamente, y la gran mayoría, se van a encontrar con algunos inconvenientes de poder solucionar, es justamente el uso del agua, ¿no? Si existe provisión para el agua, como dice acá, o existe provisión para el agua de baños o la de consumo el agua potable para consumo humano, tal como habla la legislación. ¿Cómo sabemos si la bomba funciona? Bueno, todo este tipo de uso están marcados en la legislación. El decreto 351 y la ley de higiene y seguridad justamente lo establecen en varios capítulos y anexos. Justamente el RUCE pasa por toda la legislación y lo marca con estas preguntas muy, muy puntuales. Al tener esas preguntas puntuales, lo que hicimos entre el grupo de profesionales, yo no les dije, pertenezco como profesor del Instituto 182, Sargento Cabral, y empezamos a leer todo el formulario y todos los formularios y empezamos a designarnos y empezar a armar aquellas preguntas que tengan que ver justamente con la aceptación del formulario. Dice, ¿cómo saber si el agua es potable? ¿Qué condiciones debe cumplir para que sea el agua potable? Todas estas preguntas que están acá son las preguntas que nos vamos a hacer o las que se van a hacer los directivos para saber si cumplimos o cumple o no cumple. ¿Cuáles son los elementos contaminantes del agua? Está dentro de la legislación, pero ¿cómo sabemos si el agua es potable? El agua es potable si no hay un análisis físico-químico y bacteriológico, no vamos a saber si el agua es potable. ¿Qué condiciones debe tener? Es justamente lo que establece la legislación. ¿Quién debe realizar los controles? No sé, en el ámbito en donde estoy trabajando, en Malvinas Argentinas, el área de bromatología es justamente el área que se encarga de realizar aquellas mediciones. ¿El agua de red necesita control? Sí.
Los controles son semestrales y anuales. Hay controles físico-químicos anuales y bacteriológicos de forma semestral. ¿Ah? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a completar el formulario y verificar que si contamos con esas cosas. O sea, digo, voy a completar, digo, si tengo agua potable en el lugar. Y lo primero que tengo que ver y hacer es, che, ¿tengo el protocolo físico, químico y bacteriológico del agua? Bueno, si no lo tengo, ahí voy a tener que, vuelvo para atrás, o no se cumple o lo desconoce, o no aplica. Si no aplica, la verdad que en muchos de estos casos debería aplicar. Por ejemplo, si la bomba de agua funciona, no aplica, ¿por qué? Porque tiene seguramente agua de red, ¿sí? Yo le dije al principio, o hablaba con Carolina, de buscar un sentido común a veces de las cosas. Por ahí tiene alguna terminología técnica, pero es totalmente adaptable, es totalmente aceptado para poder entenderlo, ¿sí? Bien. Dentro de esta primera página, habla también de cuándo se deben limpiar los tanques de agua. Bueno, los tanques de agua se deben limpiar de forma anual, y por ejemplo, ¿qué material es conveniente? Ya los tanques de fibrocemento no existen más. Aquellas escuelas que sean muy, muy, muy antiguas pueden llegar a tener tanques de fibrocemento, pero la verdad son todos de PVC o de acero inoxidable. Ahora, digo, ¿funciona el automático de la bomba de agua? ¿Y cómo voy a saber? Bueno, para eso es necesario realizar este tipo de relevamiento. Cuando uno coloca que desconoce, obviamente va a estar haciendo un llamado para saber que si ese equipo no está funcionando y porque no tengo el agua, digo, tengo que revisarlo con un electricista, con otro tipo de profesional, ¿sí? Uno de los cuadros que van a ver fundamentales en todos los ítems es que no se podrá retomar o se suspenderá la actividad cuando, por ejemplo, falte provisión de agua de limpieza o la bomba no funcione. En la gran mayoría de los ítems lo vamos a encontrar de esa manera. Por ejemplo, la disposición y baños. Según la legislación, establece por cantidad de población la cantidad de baños, ¿sí?, que pueden encontrarse en un establecimiento. Eso dentro del marco legislativo de la Ley de Higiene y Seguridad. Ahora, en el ámbito educacional también cambia teniendo en cuenta que hay una mayor cantidad de población que, por ejemplo, en cualquier tipo de establecimiento o fábrica, ¿sí? Entonces, también es menester reconocer dentro del ámbito legislativo cuántas son las cantidades de sanitarios que deberían haber por población. Por eso las preguntas que nos hacemos es cuántos baños debería tener la escuela, y los directivos seguramente no lo van a reconocer. Va a decir, tengo tantos inodoros, tantos mijitorios y lavamanos que se encuentran en el establecimiento. De todos modos, como dije anteriormente, el mismo cuadro, por cada una de las planillas se completan, no van a poder retomar o suspender las clases dependiendo de todas estas cuestiones de control. Si los baños de estudiantes están clausurados, si los baños no están divididos por sexos, si los pozos absorbentes, los rectos vacal o las plantas de depuradora no están funcionando. Todo este tipo de cosas van a hacer que las actividades se suspendan, ¿sí? Yo creo que está dentro de un marco de... No, vamos a pensar, sí, pero esto es el mundo ideal. No sería el mundo ideal, pero sí sería lo que debería ser, ¿tá? Entonces, por ahí es complicado y hay que poner muchísimo hincapié en este tipo de controles. Otro de los puntos que hay es el tema de gas. Reconocemos y sabemos que hubo años anteriores, digamos, sabido por diferentes medios, el problema que hubo con deficiencia de gas en algunos establecimientos en las épocas de invierno, sin entrar en detalle de lo sucedido, por ejemplo, en el colegio de Moreno, pero todos sabemos y reconocemos que hubo una falla principal, pero lo que quiero hacer hincapié, fundamentalmente, es que todas estas cosas que estoy mencionando, que voy a mencionar durante esta jornada, son cosas que vamos a ver nosotros internamente. Si ustedes se ponen a pensar y empiezan a ver cada uno de estos problemas que podemos encontrar, los encontramos en casa, en cada uno de nuestros hogares. Si tengo una pérdida de gas,
voy a tener que llamar a un matriculado. Si tengo un problema eléctrico, la pared está con electricidad, yo la toco y me da corriente, tengo que llamar a un matriculado. Ahora, el no cumplir con estas condiciones va a traer aparejado, como dijimos anteriormente, la clausura momentánea de los establecimientos. Y es un problema no solo institucional, sino para toda la comunidad educativa. Entonces, ¿podemos tener detectores de gas? Pueden haber detectores de gas. ¿Podemos tener controles de los tableros eléctricos? Podemos tener los controles eléctricos. Siempre avalado por un profesional. Otro de los grandes problemas que hay, las estufas funcionan correctamente, pero los sistemas de ventilación no son óptimos. Supimos, creo que hubo una actriz hace poco tiempo, en este año, que fue por el perro que tenía, detectó que había una deficiencia en la ventilación, en la salida, y tuvo una intoxicación casi por monóxido de carbono, donde podía morir ella, el marido y la hija. Creo que es, como dice, Callejón, no me acuerdo el nombre, pero sucedió de esa manera. Entonces, ¿cómo podemos reconocer en una ventilación, en un sistema, en una aula, si no hay ventilaciones cruzadas o rejillas de ventilación en los extremos o la abertura de las ventanas? Es fundamentalmente innecesario tenerlo para que no suceda este tipo de cosas. En cuanto a los conceptos eléctricos, en nuestros hogares, en nuestras casas, lo mismo. Desde un disyuntor, desde un limitador térmico, o de cables que no estén expuestos a cualquier contacto, vamos a tener ese tipo de problemas. Por eso es menester reconocer dónde se encuentran las llaves de corte. ¿Cómo puedo detectar una pérdida de gas? El gas es mucho más liviano que el aire, inclusive con pérdida de, o mejor dicho, con identificación de monóxido de carbono. El monóxido de carbono es mucho más liviano que el aire y se mantiene, y es un asesino silencioso, como muchos lo llaman, dentro del ambiente de seguridad e higiene. ¿Sí? Es necesario tener en cuenta el tema de las ventilaciones, sí o sí es necesario tener en cuenta las ventilaciones. Por ahí, en la segunda parte, vamos a ver cuáles son las acciones dentro del protocolo para poder tener en cuenta cómo poder realizarlo. ¿Hay detectores de monóxido de carbono? ¿Hay detectores de pérdida de gas? Sí, lo hay. Entonces, ¿podremos llegar a tenerlo? Sí, cada uno de los establecimientos donde cuente con este tipo de servicio es necesario. Todo esto está establecido y lo que vamos a ver después, un poquito más adelante, con el tema, debe estar provisto por el Ministerio de Educación. ¿Sí? Eso es para aclararlo. ¿Quién va a proveer? ¿Quién lo va a tener? ¿Sí? Bueno, el tema del funcionamiento eléctrico, tenía las dos planillas juntas, ¿no? Si la escuela cuenta con disyuntores, aquellos tableros que cuenten con disyuntores. El tema del uso del disyuntor, no solo en nuestros hogares, sino también en el ámbito educacional, es necesario. El disyuntor trabaja con una diferencia de potencial y detecta justamente alguna pérdida de energía, una pérdida de corriente, perdón. Y en esa pérdida de corriente se pueden salvar vidas. ¿Tá? No voy a entrar en detalles más técnicos que no sean necesarios, pero sepan que es fundamental contar con limitadores térmicos y disyuntores en todo el sistema eléctrico de las propiedades, de las aulas, en todas las escuelas. ¿Deben estar separados? Sí, obviamente, deben estar separados lo que son tomas eléctricos, lo que luz, la parte de iluminación, y cada uno que no está puesto acá, por ejemplo, que se habla mucho en el mundo como Vox Populi, el tema de puesta a tierra. Sí, sí. Identificación y puesta a tierra en todo circuito eléctrico es necesario. Eso realiza que ante una pérdida de corriente descargue justamente a tierra. Por eso es necesario el tema de las puestas a tierra. El tema de estructuras edilicias o mantenimiento preventivo y correctivo. Al principio hablamos del tema de agua. No sé si voy muy rápido y se entiende. Si no, cualquier cosa, me imagino que vayan anotando algunas preguntas de las que, mejor dicho, de la experiencia que acabo de pasar, como para hacer alguna pregunta después y la pueda ir contestando, ¿no? El tema de estructura edilicia,
habla de desperfectos, de las condiciones de paredes, de techos, de columnas, como así también pérdidas, no por la pérdida de gas, sino pérdida de agua, ¿sí? Y después algunas acciones que tienen que ver con el mantenimiento, yo lo llamo mantenimiento preventivo y correctivo, ellos lo mencionan como mantenimiento preventivo, pero si no tenemos un plan de trabajo y detectamos que hay anomalías dentro de las estructuras, no solo de servicio, sino de la estructura edilicia, si no hacemos un plan correctivo de las mismas, obviamente no se va a solucionar. El documento está pasando por todo el ámbito legislativo, pero, digo, ¿cómo lo realizo? ¿Qué plan voy a realizar? Entonces, como directores, como directivos, mejor dicho, de las instituciones, tenemos que reconocer y saber que debemos tener una unidad de tiempo, determinar la mejora continua de estas acciones. Digo, ¿debo limpiar los tanques dentro de los últimos 6 meses? Sí, sí debo realizarlo. La desinfección de cañerías de agua, sí la debo realizar. El análisis físico-químico y bacteriológico, tal cual, como mencioné, se hace cada 6 meses y de forma anual. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tenerlo en cuenta. Detecto todo esto y lo voy a solucionar, es lo mismo que en casa. Digo, sí, saltó la térmica, se rompió, bueno, ¿cuándo la cambio? ¿La cambio mañana? No, si lo empalmo y total tengo luz, pero no tengo protección en mi casa. ¿Tá? Y estamos hablando que siempre se habla de la familia, del colegio, es lo mismo. En casa o en el colegio, en la institución educativa, es exactamente lo mismo. Por eso que vuelco y trato de mencionarlo o darle un sentido común a aquellas actividades que tienen que ver con el ámbito educativo como lo podemos hacer en nuestros hogares. Dije el Ministerio de Educación, pero el Consejo Escolar es quien se va a encargar justamente de la provisión, y esto tengan en cuenta, de la provisión de todos los elementos. No solo de estos controles, sino de lo que va a venir después. Acá habla, bueno, creo que ya lo mencioné, qué tipo de riesgo puedo identificar con respecto a la mampostería. Bueno, si veo que el techo se está cayendo, pasible de que no se pueda realizar ningún tipo de actividad. Y obviamente llamar al Consejo Escolar, a la Subsecretaría de Infraestructura, para que el personal técnico idóneo verifique esas condiciones dentro del establecimiento. ¿Sí? El tema de mantenimiento preventivo. Y este es un punto que tiene que ver también dentro del marco de higiene y seguridad. Sí, la cantidad de matafuegos depende según las dimensiones del colegio. ¿Y cómo lo conocemos? Yo le puedo decir como profesional, sí, o la ley dice que cada 200 metros yo tengo que colocar, cada 200 metros cuadrados tengo que colocar un equipo extintor. ¿Pero de qué categoría? ¿De qué tipo de extintores? ¿Sí? Hay diferentes tipos de categoría justamente para el tipo de extinción. ¿Cuánto tiempo debo recargarlo? Bueno, todo este cuestionamiento, estas preguntas, son las que nos va a traer aparejado el control técnico y la revisión técnica de todos los establecimientos. ¿Sí? Para los profesionales en higiene y seguridad, hay estudios de carga de fuego que tienen que ver no solo con el poder calorífico que puede llegar a tener el material que se encuentra en el lugar, sino cómo yo puedo contrarrestar justamente ese poder calorífico. Y tiene que ver con la cantidad de extintores. ¿Sí? Puedo tener una batería de extintores acá, en esta habitación, que tiene 4x4, tiene, no sé, 50 kilos de madera y 50 kilos de papel, y pongo 50 extintores, y no me sirve de nada tener 50 extintores, porque a lo mejor con uno solo ya es suficiente. Entonces, ese estudio, que se llama estudio de carga de fuego, es lo que va a permitir determinar, de acuerdo a las dimensiones, justamente el uso de los mismos. Ahora, uno de los puntos que no lo aclara, y yo hice un comentario justamente para tenerlo en cuenta, son los sistemas de salida. ¿Sí? Entonces, va a depender la cantidad de población que se encuentre en los establecimientos, los anchos de salida. ¿Sí? El tipo de aperturas deben ser hacia afuera. Tenemos que ver todo en este cuestionario aquellas mejoras que tengan que ver con el establecimiento. Y fundamentalmente es eso, cuando quieran realizar un tipo de evacuación del establecimiento y tenemos una puerta de 70, 80 centímetros, que son puertas estándar, imagínense con 500 chicos dentro del establecimiento, ¿ah? Y ocurriera un evento o algún tipo de contingencia. Entonces,
Eso es fundamental para que tengamos en cuenta en cuanto a las estructuras, que no lo menciona, pero es menester, yo por lo menos lo aclaro, ¿sí? Bueno, acá nos habla del proceso de limpieza y desinfección, cómo realizar la comunicación al consejo escolar si encuentro o detecto alguna irregularidad o alguna anomalía, cuáles serían las cantidades de auxiliares que dependen asignados a los establecimientos, y habla de los diferentes turnos que obviamente tienen cada uno de ellos. Por último, y hago esta aclaración, terminando el proceso de relevamiento del RUCE, uno de los puntos habla del registro de las tareas de limpieza, y es fundamental que no lo tiene justamente en esta resolución, en la 4 del 2020, es la hora de la misma. Fíjense que tiene fecha, operación realizada, observación y firma, pero no tiene un campo de la hora, y la hora es fundamental. Recuerden que cada uno de estos documentos es una declaración jurada, y como declaración como tal, tienen que establecer un horario, ¿sí? No solo con la fecha, sino el horario en el cual fue realizada. Hasta ahí queda completo el formulario del RUCE, ¿sí? A lo mejor fue muy rápido, puedo ir para atrás, no tengo ningún problema, quiero hacerlo lo más dinámico posible porque la jornada sé que se va a extender por otras cuestiones que tienen que seguramente aclarar, pero en cuanto al RUCE, así se debería completar el formulario, ¿sí? Bajo estos cuestionamientos, yo puedo, digamos, compartir esta presentación para que lo tengan en cuenta, pero vamos a pasar justamente al proceso. Voy a correr un poquitito acá porque no lo puedo ver, al proceso del protocolo de desinfección, ¿sí? Este tema de artículos de limpieza y desinfección, como primera medida, sugiero que para todos los elementos que puedan utilizar como sanitizantes o elementos de desinfección, como lavandinas, detergentes, tienen que tener un acopio en un lugar fijo. Un acopio en un lugar fijo. La gran mayoría que nos hemos encontrado en algunos establecimientos es que realizan un procedimiento de trasvase con elementos de contención que no están etiquetados. Agarran, se lo hago sencillo, agarran una botella de gaseosa y agarran la lavandina y la ponen dentro de la botella de gaseosa. ¿Por qué? Porque es más práctico que el bidón de 5 litros. Y está bien, pero ahora, el bidón de 5 litros más la botella chiquitita de 600 centímetros cúbicos debe estar identificada, debe estar etiquetada, ¿sí? Ha habido casos de ingesta por lavandina, o ingesta de cloro, o ingesta de cualquier otro producto químico, que por decir, no, no sé, es agua saborizada, y abren y terminan tomando cloro. Entonces, ¿cómo poder organizar? Bueno, fundamentalmente, cuando se realiza un procedimiento de trasvase, lo primero que tiene que tener en cuenta es el etiquetado. Porque dentro del etiquetado tengan en cuenta, y usted ya veo que algunos van a ir por ahí a la cocina, van a agarrar el tarro de lavandina, van a decir, ah, mirá, tiene hoja de datos de seguridad. Y esa hoja de datos de seguridad establece aquellas condiciones que son por intoxicación para la persona, para el grupo, para humanos o para animales, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Si hay una persona que realiza un sistema de trasvase con algún elemento químico, desinfectante o sanitizante, lo primero que tiene que hacer es respetar lo que dice el envase original, volcado justamente en el otro envase para poder utilizar. Ahora, ¿debe estar contenido? Sí, chicos, sí, debe estar contenido. Cada uno, la mezcla de cualquier de ese tipo de producto puede aparejar, y los que son profesores de química lo deben saber bastante bien, consecuencias letales por ingestión, por intoxicación por ingestión, por contacto de dermis, por inhalación, ¿sí? Entonces es fundamental el tema del etiquetado y el contenido. Y cuando digo contenido, no es lo que contiene, sino de cómo contenerlo, ¿sí? Hay bandejas de contención, tiene que tener 1/3 por encima de la capacidad que tiene el elemento. Y otro punto fundamental,
Dice, ¿qué elementos de protección personal y seguridad deben contar con los auxiliares? Bueno, en principio con guantes de nitrilo, ¿sí? Delantales de PVC, guantes de nitrilo, barbijos y antiparras. ¿Sí? Cualquier tipo de salpicadura puede traer aparejado problemas para la salud. ¿Deben usar una faja para levantar peso? Históricamente, en los años 80, el sindicato de camioneros estableció que deberían utilizar fajas para levantar peso. La verdad que no es recomendable, ¿sí? Las fajas lumbares son simplemente para contener la zona lumbar, cuando se haya realizado algún esfuerzo y alguna extensión muscular. Las fajas lumbares no son aceptadas en seguridad y higiene, ¿sí? Porque no son un elemento, digamos, para trabajo. Las fajas lumbares son un elemento de contención, ¿sí? Sino aquellas personas que tienen algún problema sobre vértebras, sobre la columna, lo primero que hace es ponerle un corset. Y puede levantar esa persona elementos, puede levantar, no sé, una carretilla, un balde de material. No van a poder levantar eso, ¿sí? La faja lumbar es un elemento de contención y se debe utilizar simplemente para que esté contenido, para que la inflamación ceda en esa zona lumbar y pueda realizar después sus actividades normalmente. Pero la faja lumbar no debe ser utilizada. Esto es un tip o es un mito decir, no, si ahora me pongo la faja y levanto, no sé, levanto la mesa de mármol. No la vas a poder levantar porque va a poder a resentirse. Y eso es un tema fundamental. Bien, vamos a la parte 2, que tiene que ver con el protocolo de limpieza y desinfección para los establecimientos, siempre en el contexto del COVID. Recuerden que esto está dentro del plan jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires y el protocolo se va a basar en varios artículos. Y tenemos una secuencia de control para realizar estas actividades. Y esto va a todos los auxiliares, ¿sí? Y la secuencia de limpieza, desinfección, secado y ventilación. Yo sugiero siempre lo mismo. El tema de ventilación lo ponen al final dentro del anexo 3, pero el tema de ventilación es fundamental, chicos. El tema de ventilación es el marco para todas las actividades. Desde que llegamos a las aulas y poder abrir y ventilar, recién ahí podemos realizar el proceso de limpieza. No sabemos nunca si hay una pérdida de gas. Y decimos, che, sí, hay un olor a gas. Yo sé que entré al aula y siento olor a gas. Y dice, bueno, me voy a poner a limpiar. No, lo primero que tenemos que hacer es ventilar. Entonces, por eso hablo, ellos marcan esa secuencia, nos marcan dentro del anexo 3, pero sugiero siempre la primera acción de la ventilación, ¿sí? Primero para que no haya acumulación de gases inertes, que no haya acumulación de la mezcla de estos de productos de limpieza o sanitizantes, para justamente realizar la limpieza y desinfección. Uno de los primeros puntos que habla de la limpieza, no solo de la remoción de materiales o manchas y objetos, todo tipo de limpieza se debe realizar con soluciones jabonosas, ¿sí? Siempre en el medio acuoso, y realizarse mínimo entre cada turno escolar en todas las instalaciones. Hay un punto fundamental que se van a acordar todos, ahora que se los voy a mencionar, es que cada cuándo debo realizar ese tipo de limpieza. Y son cada 90 minutos. Sé que para el inicio, porque lo estuvimos leyendo, van a ser en horas muy dinámicas para poder establecer este tipo de condiciones. La resolución establece que cada 90 minutos deben realizarse. Entonces, será entre medio de los recreos, entre medio de una jornada de otra, o entre los cambios de turno, pero establece ese tipo de condicionamiento para poder realizar. Sobre todo cuando hay una demanda de población grande en cada uno de las aulas, ¿no? Los baños exactamente los mismos, y los espacios donde recurren la gran mayoría de los estudiantes, sobre todo en aquellos cambios de turno, ¿sí? En cuanto al tipo de material que pueden encontrarse en aquellos lugares, pueden ser pisos de mosaico o pisos de madera. Entonces, la condición húmeda que deben utilizar para aquellas soluciones jabonosas o detergentes puede realizarse, por ejemplo, con pulverizadores, y realizar ese tipo de disoluciones para limpieza, sobre todo en pisos de mosaico.
Y en pisos de madera, como la absorción es mucho mayor, el agua lavandina debe ser diluida al 5%. Y es lo mismo que decir que en un balde de agua tiene una taza, un pote de yogur, una tacita de café, que serían 500 centímetros cúbicos para poder diluir. Sobre todo en pisos de madera. Lo vuelvo a repetir, porque tiene que ser por el tipo de absorción que tiene la madera sobre soluciones acuosas, ¿sí? En cuanto a las mesadas y superficies o escritorios, prohibido el uso de plomeros. Totalmente prohibido el uso de plomeros para sacar. Ahora, ¿cómo hacemos con el tema de las tizas? Bueno, el tema de las tizas será pasar trapos húmedos, aquella solución en agua, para poder levantarlo, escurrirlo y dejarlo en su reposo con la misma limpieza. En cuanto a la desilusión al alcohol, es la misma que utilizamos hoy en día para cuando salimos a la calle, y cada uno, me imagino, cada uno debe tener su frasquito de alcohol, de agua con alcohol al 70%, o la mezcla de lavandinas también de la misma manera, como habíamos mencionado anteriormente, cada 10 litros de agua, 500 centímetros cúbicos, o sea, agua de lavandina al 50%, y eso podrá limpiarse todas aquellas superficies que tengan que ver con escritorio, tengan en cuenta hasta inclusive en los mismos vehículos, ¿sí? O sea, vengo de un lugar, salí no sé, del shopping, o fui al almacén a comprar y agarré el auto, y lo primero que tengo que hacer es limpiarme las manos, utilizar el agua, la remoción o agua con alcohol al 70% o al 5% con agua lavandina, y teniendo un frasco pequeño, limpiar desde el volante del auto, la manija del auto, todo lo que esté en contacto, y sobre todo en las aulas. O sea, esto nos cambia totalmente el paradigma de cómo veníamos viviendo, y tener este tipo de acciones, ¿sí? Para mejorar. La limpieza de los baños es fundamental, chicos. La limpieza es especial en artefactos, retretes, de no dejar las soluciones durante un tiempo, porque obviamente genera gases dentro en los inodoros, por ejemplo, me refiero a eso. Al momento de limpiar los baños debe verificar la disponibilidad de jabón, jabón de manos, toallas de papel, los dispensadores de jabón líquido, ¿sí? Todos me van a decir, che, Marcelo, ¿y dónde van a salir esto? Lo repito, lo vuelvo a repetir como le dije anteriormente. Esto va a ser provisto por el Consejo Escolar, ¿sí? Un agente de limpieza recomendado obviamente es el detergente común. El detergente es biodegradable, y va desde el 30% al 100% de la materia activa por litro. O sea que, primero, todos los detergentes deben cumplir las normas de GANMAT. ¿Sí? Por lo tanto, la gran mayoría debe estar cumpliendo este proceso. El tema de desinfección tiene que ver justamente con la aplicación de algunas sustancias que tengan que ver como bactericidas o microbicidas, que pueden estar diluidas en agua. Son las más comunes, como el cloro o el agua de lavandina. La ANMAT justamente lo aplica y tiene que estar en contexto dentro de este marco. Y obviamente la superficie puede estar contaminada por agentes biológicos, y obviamente debe realizarse inmediatamente en la final de la jornada de trabajo, ¿no? Con este tipo de desinfección no solo puede abarcar el tema de escritorios, mesas o pisos, sillas, paredes, ¿sí? Y obviamente tener en cuenta el tema del uso de protección personal, como mencioné anteriormente en las imágenes anteriores, el uso de tapabocas o de antiparras, y no se olviden de esto que les acabo de mencionar, es el guante de nitrilo. El guante de nitrilo es fundamental para la protección de manos, ¿sí? En cuanto a pisos, deben ser desinfectados luego de cada vez que se realiza la limpieza y enjuague con un trapo húmedo. Los teclados y las computadoras o tubos de teléfono no solo no pueden mojarse, pero en este sentido, para ese tipo de equipos, con una proporción de agua y alcohol al 70%, se puede realizar perfectamente. Electroportes y barandas y escaleras también con agua lavandina o alcohol, como mencionaba anteriormente. Ahora, las concentraciones de agua lavandina para baños puede ser entre un 5 y un 10, como se mencionó, y de todos modos también la desinfección del aire ambiental
tiene que ver justamente con la ventilación. Tengan en cuenta eso. Si logramos tener ese hábito, vamos a cumplir perfectamente todo el protocolo. Aquellos agentes desinfectantes, como el agua lavandina, que es parte del hipoclorito de sodio, las concentraciones se comercializan, mejor dicho, en 55 gramos de cloro activo por litro. Es lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Es el 5% de agua recién preparada y se disuelve cada 100 mililitros la lavandina concentrada en 10 litros de agua, ¿tá? Como mencionamos anteriormente, con una taza. Lo mismo que lo del alcohol. Volvemos a ser reiterativo, por lo menos en el proceso, en este anexo, vuelve a repetirlo de forma constante para cada una de las acciones, ¿sí? ¿Es imprescindible la ventilación? Sí, lo vuelvo a repetir una y otra vez, ¿sí? Y acá habla de cada 90 minutos. Yo creo que cuando retomemos todas las clases, es necesario tener presente este tipo de acción. Y no solo lo podemos hacer en las aulas, sino también en nuestros hogares. Recomendaciones generales en el proceso de limpieza. Obviamente, sabemos que no debemos comprar, yo digo, obviamente, no todos lo pueden reconocer, pero de mezclar detergente con lavandina produce un amoníaco, ¿sí? Por lo tanto, genera vapores y en un ambiente cerrado produce intoxicación por inhalación. Falta de insuficiencia de oxígeno en el ambiente, produce un desmayo. Produce un desmayo, si no hay oxígeno suficiente, obviamente podría llegar a morir una persona por paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Así, como lo digo, pareciera que fuese fatal en un ambiente cerrado, en un baño cerrado, donde no hay ventilación y hay insuficiencia de oxígeno, puede llegar a pasar este tipo de casos. Bueno, acá habla de cómo utilizar productos de doble acción, tanto detergente como desinfectante. No es necesario el proceso de desinfección posterior, obviamente, porque ya el producto contiene la parte de limpieza y desinfección. La solución de detergente y agua deben ser renovadas tantas veces como sea necesario, y eso es fundamental. Los elementos utilizados para la limpieza deben conservarse limpios y en buen estado, en caso contrario, descartarse. Trapos, rejillas, papeles y todo elemento o paños que se pueden, digamos, utilizar una vez limpio y reutilizarse, al momento de que ya no esté totalmente deshilachado y no pueda reutilizarse, digo, ¿dónde lo tiro? ¿Es un elemento peligroso ya porque estuvimos limpiando? No, deja de ser un elemento peligroso porque ya está en contacto con sistemas de desinfección. Por lo tanto, se deben desechar de forma normal, natural, en bolsas de residuos, para que después el recolector y donde destine el proceso final sea llevado. Por lo tanto, no es un residuo patológico, no se está tratando con ningún otro tipo de bacterias, ¿sí? Menciona justamente lo que decía al principio, se sugiere no fraccionar la lavandina y mantenerla en su base original. Justamente por esto, la gran mayoría dice, no, porque me pesa el tarro de 5, digamos, el bidón de 5 litros y lo pongo en una botellita de Coca-Cola o de agua saborizada. Y si nadie reconoce si no tiene una etiqueta si es agua saborizada o si es Coca-Cola o lavandina. ¿Tá? Por lo tanto, siempre es menester tener en cuenta eso. O ponerle una etiqueta que diga agua lavandina o lavandina es suficiente como para tener identificado. Ahora, habla de un procedimiento de limpieza de técnica de doble balde. Este procedimiento es justamente con aquella disolución de agua o detergente, se sumerge el trapo para justamente friccionar y escurrir aquella superficie. Y otro balde con agua de lavandina para enjuagar y obviamente para poder dejar secar. O sea, este proceso se hace con dos baldes diferentes. ¿Sí? Uno con agua de lavandina, donde se podrá realizar la limpieza general de todas las superficies que tenemos que eliminar, y la otra parte es justamente la desinfección. ¿Sí? Por eso se habla de técnica de doble balde. Los kits que van a tener cada uno de los establecimientos son baldes, trapeadores, trapo de piso, detergente, agua lavandina, rociadores manuales, un kit básico de limpieza que tiene que ver con el alcohol en gel o alcohol en agua con tipos de rociadores con alcohol al 70%,
papel de secado de mano, las toallas de papel, cómo disponer. Y ahora tenemos que empezar a acostumbrarnos, ya habrán visto también dentro de la televisión, lo muestran, digo, cómo empezamos cada uno en nuestros hogares, empezar el reciclado de aquellos elementos. ¿Sí? El papel por un lado, los trapos por otro lado, el plástico por otro lado, y creo que tiene que ver con una educación general, que lo tenemos que hacer nosotros internamente para después volcarlo justamente en el ámbito educacional. Tengamos en cuenta eso, y yo creo que eso mejoraría y en forma visual tener en cuenta, empezar a hacer ese tipo de cambios, ¿no? En cuanto al personal de limpieza, mencionamos anteriormente los guantes de nitrilo, que no está específico acá, pero yo hago muchísimo hincapié, porque son guantes especiales justamente para realizar la actividad, siempre manteniendo el tema de tapaboca y nariz y protección ocular. ¿Sí? Obviamente, cada uno del personal de limpieza va a recibir una capacitación en forma puntual de cada una de las acciones que puedan realizar y el uso de los elementos de limpieza. La Dirección General del Consejo y los consejos escolares van a ser los responsables de la provisión, como dije anteriormente, de los artículos de limpieza, y el equipo directivo va a poder recepcionar aquellos elementos y los poder custodiar. Por eso, como dije anteriormente, es necesario que dispongan de un lugar, que dispongan de un espacio físico para el acopio de todo esto, y que esté contenido, no que esté contenido porque tenga una bandeja de contención, derrame de un producto o la rotura de lo mismo, puede traer aparejado muchísimas complicaciones. Por lo tanto, tengan disponible un espacio justamente para el tipo de acopio. Carolina, Leonardo, Sergio, no sé si fui muy rápido, pero la idea era justamente ver en forma puntual el desarrollo del procedimiento, de cómo ir identificando aquellos problemas que vamos a encontrar en forma edilicia. Nosotros, como profesionales, tenemos ese ojo clínico por ahí, es bastante dinámico, pero yo los invito a que cada uno de nosotros veamos en nuestros hogares, claro. Me voy hasta el pilar a ver cómo tengo la térmica. Me voy a ver que tengo mezclado el aceite con la lavandina, debajo de la alacena. No, tengo el paquete de azúcar con la lavandina. Ese tipo de cosas no pueden suceder. Entonces, yo les sugiero a todos, tengan el acopio de algún tipo de material de soluciones o de desinfectante en un lugar. El tema de las condiciones eléctricas, el tema de cables tirados por el piso, todo ese tipo de cosas van a traer una mejora continua para todos, no solo para la comunidad educativa, sino para nosotros mismos como profesionales y también como parte de toda la familia, ¿sí? Así que les agradezco todas las escuchas y bueno, si tienen preguntas, estoy a su disposición. Sí, tenemos un par de preguntas. Primero me quedé pensando qué importante esto de llevarlo al hogar también, ¿no es cierto? Y segundo, sí, que más allá de que algunas cuestiones las tengan que hacer en exclusiva un auxiliar o en exclusiva un directivo, es sumamente importante que participemos todos y que estemos todos atentos y alertas, porque hay cosas que realmente, viste, vos mismo lo decías, por más que se sepa que hay que hacerlo o hay controles, hay cosas que pueden, hay emergentes, quiero decir, que, sí, digamos, no estamos en todo el tiempo. No. Entonces, digamos, si todos tomamos conciencia de estas cuestiones, bueno, podemos ir resolviéndolas más fácilmente. No estamos, ¿no?, en el mundo ideal, ¿no? En los lugares ideales. Es decir, che, tengo los 4 tachos para separar plásticos, residuos sólidos, líquidos, claro, lo que sea. No lo tenemos, pero tenemos que empezar a cambiar ese paradigma y empezar a reconocer que si podemos mejorarlo desde casa, volcarlo a toda la comunidad educativa. Claro, yo hago, claro, por ejemplo, muchísimo hincapié en eso. Te paso 2 preguntas. Una tiene que ver con la limpieza de las computadoras, que algo dijiste, pero por ahí si podés repetirlo todo para que tiene que ver con el trabajo de preceptoría. Y la otra tiene que ver con que en Serrano, en la sede de Serrano, tenemos muchas aulas internas. ¿Cómo funciona en ese caso la ventilación? Pregunta una profesora. Bien, vamos con el tema de la limpieza de computadoras, teléfonos, ¿sí? Es alcohol al 70%. Un paño húmedo o un papel fino para poder limpiar
cualquier tipo de partícula, decir, no, pero me va a quedar grasoso. No, no te va a quedar grasoso, por el contrario, cuando utilizamos algunos productos de limpieza, contienen algún fenólico que es abrasivo justamente, y después, che, las teclas no las veo, me lo borró todo. Es justamente eso, genera un abrasivo que limite y borra el resto, pero la solución de agua y alcohol al 70% me va a permitir hacer la limpieza de tubos telefónicos, de computadoras, ¿sí? De monitores. ¿Celulares también? ¿Perdón? ¿Celulares también? Celulares también, claro. Celulares también, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, no conozco el lugar ahí en Serrano, pero el sistema de ventilación puede darse de dos maneras, por supresión o por depresión. Puede ser ventilación mecánica o asistida, por así decirlo, o ventilación natural. Lo que sugiero siempre para todo tipo de ámbitos son ventilaciones cruzadas. O sea, si yo estoy dentro de este recinto, dentro del aula, yo voy a poner del lado izquierdo un sistema de ventilación de rejilla y del lado derecho, de frente, otro sistema de la misma capacidad, o sea, la misma dimensión. ¿Sí? Y eso voy a generar una ventilación cruzada, como un sistema natural. Ahora, si tengo que poner un sistema mecánico, dependiendo de la población y dependiendo de la cantidad de metros cúbicos que tiene que tener el lugar, voy a poner una asistencia mecánica, que no es un ventilador, sino un extractor para poder ventilar. Ahora, yo puedo insuflar aire, ahí sí con un ventilador, pero después necesito un extractor para poder. No sé las dimensiones, ni la cantidad de población que puede tener. ¿Sí? Entonces, es menester para los sistemas de ventilación reconocer la cantidad de metros cúbicos que se encuentran en el lugar, en las aulas, y la cantidad de población que está inserta dentro de esa aula o de ese lugar. ¿Sí? Eso es técnicamente como debería realizarse. Entonces, dependiendo de esas medidas, esas dos unidades, yo lo que tengo que tener en cuenta es, ¿voy a poner un ventiladorcito así chiquito como un cooler? No, no voy a poner un ventiladorcito, sobre todo, no sé, tengo 500 metros cúbicos en el lugar. Voy a tener que redimensionar justamente el sistema como para saber qué es lo que yo necesito en ese espacio. Bien. Te hago dos más. Sí. ¿Hay alguna cuestión especial con los libros y todo el material de biblioteca para entregarlos? Digo, ¿hay que hacer algún procedimiento? ¿Para entregar o para la limpieza? Bueno, para entregar y para la limpieza. Sí, porque para entregar, o sea, obviamente tengo que seguir ese tipo de protocolo de la limpieza con agua lavandina o alcohol al 70 y poder entregar y llevar el registro de los mismos, ¿sí? O sea, no establece, por ejemplo, en las bibliotecas, por ejemplo, el 182 que tiene el área de bibliotecología, claro. También, cómo entregar algún manual o apuntes o lo que sea necesario, ¿no? Para el alumno. Sí, el procedimiento de entrega de cualquier documento tiene que estar en esas condiciones. El registro de la entrega y, por otro lado, la limpieza del mismo. O sea, son esas acciones que van a tomar. No sé, eso va a depender justamente después de cada institución, dice cómo entregamos, el horario de la entrega, se me ocurre, ¿no? ¿La limpieza qué es? ¿Rociarlo? No, la limpieza es con un trapo húmedo o semihúmedo, poder limpiarlo y poder realizar la entrega. Ahora tenemos libros de cartón que no tienen vinilo. Claro. La diferencia es que siempre cada uno de esos tengan vinilo o tenga una cobertura vinílica para después poder, digamos, realizar la limpieza. Aparte le da más durabilidad al producto. Me refiero al libro, ¿no? Bien, bien. Y otra, ¿tenés idea o está reglamentado la cantidad de auxiliares para esto de la limpieza cada 90 minutos? Porque sabemos, digamos, que el Consejo Escolar interviene. ¿Cuánto? Todo depende de la cantidad de turnos. El procedimiento lo establece, sí, la cantidad de turnos. Sí, hay auxiliares, si me permiten, voy un poquito para atrás. Está en la última parte del RUSE. Ah, bien. Lo mencioné muy por arriba.
Está como reglamentado, se solicitan, ¿no? Está reglamentado, exactamente. La cantidad de auxiliares asignados al establecimiento educativo para el turno mañana suman la información de los suplentes, porque cada auxiliar, un suplente también. Cantidad de auxiliares asignados al establecimiento educativo de turno mañana con licencias vigentes. Y así, esto lo ponen en el artículo, bueno, del 23 al 32. ¿Sí? Igual, por reglamento, la cantidad de auxiliares depende de las secciones y las dependencias que hay para limpiar en cada institución, y eso está atado a las condiciones edilicias. Entonces, de acuerdo a la cantidad de aulas y las cantidades de dependencias que haya para limpiar, uno solicita una determinada cantidad de auxiliares, que es el número indicado para atender a esa cantidad de espacios que necesitan limpieza. El problema ahora es que hay que limpiar cada vez más seguido. Bueno, era lo que vos decías hace un ratito, Marcelo, hay que adaptarse a una dinámica de trabajo totalmente diferente, y ese me parece que es un poco el sentido de toda la jornada, de empezar a pensar en esto, ¿no? En que nuestros espacios de laburo tenían una determinada dinámica, o nosotros nos comportábamos de determinada manera, y vamos a tener que adquirir nuevos comportamientos que tienen que ver con la higiene y con el cuidado de la salud. Totalmente, totalmente. Y Marcelo, buen día. ¿Vos una preguntita? Después, Caro. Un segundo, sí. Ay, ya te dejo. Más allá de la frecuencia, que es esto cada 90 minutos, ¿hay estipulado una cantidad de estudiantes por metro cuadrado, una cantidad de personas que pueden estar o no? Sí. Lo vimos, no lo establece justamente el RUSE, no quisiera justamente entrar en ese campo, porque lo vimos, está establecido en otro, no recuerdo ahora la resolución, pero dependiendo del espacio de las aulas, van a estar dispuestos cada uno de los alumnos. Bien. ¿Sí? No quiero entrar justamente en ese campo porque lo vimos, está dentro de otro marco del otro marco de la resolución. ¿Sí? Bien. Está dentro del plan jurisdiccional, pero está dentro de otro marco, no específicamente del RUSE. Pero sí está establecido la cantidad de alumnos que corresponde por cada aula. Luisito. Eso está en la resolución de Nación. Exactamente, sí. Claro. Especificado. Y es 1,5 metros de distancia entre alumnos y 2 metros con el profesor. Y la cantidad de alumnos que entran en cada salón depende del tamaño del salón, atendiendo a que tiene que haber 1,5 metros de distancia entre cada alumno. Bien. Hola, Luis. Luis, ¿cómo andás? Una preguntita. No se escucha nada, ¿eh? No. Yo les iba a preguntar si ustedes lo escuchan bien a Luis. Porque se escucha todo entrecortado. Sí, no se escucha bien a Luis. Tipéala, Luis. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Está teniendo mala señal. ¿Me escuchan? Ahí sí, Luis. Sí. No, se corta. No. Va a tener que tipearla. ¿Cómo andas? Una preguntita. En la última reunión Se escucha nada, che. La última reunión. Escribíla, Luis. Escribí la pregunta, Luis, y si no, porque no te vamos a poder escuchar. Si no, mándamela a mí por WhatsApp y yo se la transmito a Marcelo. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Caro, por ahí? No, me parece que no. Por lo menos a mí no me llegó. Bueno. ¿Puedo yo hacer una pregunta? Sí, claro. Sí, claro. Espera que quiero poner la cámara. Ay. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo estás? Yo quería preguntar, que está relacionado con lo que dijeron del préstamo de libros. Cuando vos en el aula tenés que recibir trabajos, por ejemplo, los trabajos prácticos, ¿eso cómo se hace? ¿No se pueden recibir trabajos en papel?
o sí, no sé, ¿qué tengo que hacer? ¿Rociarlo con alcohol? ¿Cómo hago? No, a ver, esto nos cambia a todos, chicos. Esto nos va a cambiar a todos. Hoy en este año, todos los trabajos prácticos y clases los hemos recibido en forma digital. ¿Sí? Claro, pero yo digo, ya estando en clase, viste que ya los chicos están tomando apunte en sus cuadernos y sus apuntes son como personales, viste, Grace. El tema es que yo te voy a dar mi caso. Yo he tomado todas las mediciones y todos los trabajos, más allá en este sentido, como estuvimos trabajando todo este año, voy a mantener la continuidad de los trabajos prácticos en forma digital. Sí, claro, todo este año lo hicimos así. El protocolo establece que no se puede hacer ningún intercambio de utensilios, ni de elementos, ni de papel, ni de nada, ni entre los estudiantes, ni con el profesor. No se puede, porque cada estudiante tiene que llevar su cartuchera con todo lo que necesite y que hay que evitar por todos los medios cualquier tipo de intercambio. Entonces, en ese sentido, la entrega de los trabajos en papel se dificulta bastante, claramente. Pero bueno, el protocolo lo que sugiere es eso, evitar cualquier tipo de intercambio de cualquier cosa, de elementos que sean necesarios para tomar clase, como préstame una hoja, compartimos el lápiz o todo eso. Cada uno es individual, Sergio. Exactamente, todo eso es tratando de que no suceda. Entonces, en ese sentido, el intercambio de trabajos prácticos a través del formato papel se va a ver un poco limitado, lamentablemente. Pero bueno, es un poco en lo que estamos pensando, ¿no? En pensar en una dinámica de desarrollar nuestras tareas de una manera diferente. Lamentablemente es así porque necesitamos tener los resguardos y los cuidados vinculados con la protección de la salud. Disculpen, buenos días. ¿Puedo hacer una consulta desde preceptoría? Sí, Marianela, dale. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Me gustaría saber cómo vamos a recepcionar el tema de la documentación, porque siempre los legajos fueron en formato papel. ¿Qué se va a hacer con esto? Para mí, si la pregunta es para mí, eso va a depender justamente de cada una de las instituciones. Sí. ¿Sí? Es decir, que legajos van a armarse, supongo, yo sugiero armar carpetas en forma digital de cada uno de los legajos. Y los alumnos van a poder escanear y enviar desde el documento, desde los títulos de estudios, y todo va a ser para mí, en formato digital. Y por eso vamos a tener que cambiar la libreta de calificaciones también por una de formato digital. Fíjate que las actas, hoy cerramos las actas en forma digital y hemos compartido en la mesa de exámenes, hemos compartido justamente las actas de examen final en forma digital, ¿sí? E insertar las firmas, tema fundamental, es una declaración jurada y tiene que tener la firma de cada uno de nosotros. Entonces, insertar la firma, y hoy te lo permite, entonces podemos insertar la firma de cada uno en cada uno de esos documentos. Estamos acostumbrados y vivimos en un mundo donde tenemos que terminar anotando algún tipo de cosas. Bueno, ese es el paradigma que nos toca hoy vivir y el cambio que tenemos que realizar. Claro. Sí, entiendo que el armado de los legajos para preceptoría, la entrega de documentos, que el título no te lo trae, y bueno, y ese tipo de cosas es lo que nos va a empezar a cambiar a todos. Gracias por la respuesta. Sí. Hay otro tema que me ha pasado, que nos ha pasado, creo que a la gran mayoría, es que el sistema de conectividad. Muchos alumnos tienen problemas con el tema de conectividad. Y muchos alumnos no cuentan ni siquiera con una computadora. Que la computadora la usa el hermanito a la mañana, la usa a la tarde. No sé si tiene que ver justamente con el regreso seguro, pero tiene que ver justamente con todo lo que estamos viviendo y que se va a complicar a la hora de la entrega de cualquier trabajo que solicita cualquier profesor. Todos hemos hecho un poco de psicólogos este año que pasó y trabajando en ese sentido para mejorar. Ahora, ¿cómo estarán aquellas condiciones? Eso es difícil de
de saberlo, sobre todo para que aquellos que van a iniciarse en primer año, con el hábito de, como decía Mariela, cómo armar los legajos, y siempre se hace en papel, las libretas de notas, y no sé, tendremos que pensar y verificar en darle una regularidad justamente a ese tema. ¿Sí? Una libreta digital, y sí, seguramente podremos llegar a hacer una libreta digital que esté protegida y que no pueda cambiar ninguna de las notas. ¿Sí? Claro. No sé, sugiero eso también. No sé si Luis pudo pasarte la pregunta. Sí, ahí está. Gracias, Caro. ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Cómo estás, Luis? Bien, ¿vos? ¿Cómo andan las cosas? Bien, un gusto verte. Igualmente, Marcelito. Escuchame, Marcelo, una cosita que a mí una cuestión que nos tiene dando vuelta. La última reunión de UGD, el municipio de San Miguel propuso de que va a sacar todos los tiros balanceados de gas para colocar aires acondicionados frío-calor. ¿Eso es recomendable o te parece que no debería ser así? Mirá, tengo dos cosas para poder comentarte. Primero, la demanda de energía que puede llegar a generar, ¿sí? Sobre todo cuando a veces hablamos de eficiencia energética, ¿sí? Y colocar el tema de aires acondicionados frío-calor, esa es la primera medida que yo debería empezar a pensar como director de un establecimiento, ¿sí? ¿Cómo voy a regular la energía y la demanda de energía en cada uno de los establecimientos? El consumo va a ser mucho mayor, ¿sí? Y en cuanto a la ventilación y aquellos microorganismos que puedan encontrarse en cada uno de esos equipos, va a tener la misma particularidad de limpieza y desinfección con filtrados en esos equipos. Si bien recomiendan el no uso del aire acondicionado, la prevención es justamente mantener aquella actividad, de filtros anteriores, mejor dicho, cuando toma el aire el equipo y cómo insufla hacia el interior del establecimiento. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? La primera, la eficiencia energética. La segunda, los filtros de ventilación que deben tener, no solo exteriores, sino interiores. ¿Sí? Claro. Eso en cuanto a los equipos de aire acondicionado. Y en cuanto a los tiros balanceados, yo sugiero que se puedan llegar a mantener, no solo por el costo implícito que representa a nivel cambio, sino mantener los sistemas de ventilación. ¿Sí? Claro. Si yo tengo un tiro balanceado y lo tengo tapado, la inacción de monóxido de carbono va a ser hacia el interior. Y eso puede traer intoxicaciones a toda la comunidad. Ahora, si yo tengo un buen sistema de ventilación exterior de los tiros balanceados, más otro sistema de ventilación cruzada, y como dije anteriormente, no solo asistida, sino en forma natural, yo dejaría el tema de los tiros balanceados. Procuraría el tema eléctrico, procuraría el tema de pintura, frisos sanitarios en los baños están pintados con látex, cuando no deberían estar pintados con látex, o tenga alguna protección que sea vinílica o digamos de cerámica. Entonces, ¿por qué? Porque la acumulación de microorganismos se generan justamente en esos espacios donde hay humedad. Los lugares húmedos, como se reconoce en baños o en algunas aulas que estén cerradas, ahí genera un caldo de cultivo para diferentes microorganismos. Pero si no tenemos la posibilidad de realizar algún tipo de limpieza, sobre todo en un friso sanitario, me refiero a que tenga las paredes con alguna pintura sintética, voy a poder realizar ese tipo de limpieza. Lo hablo a nivel general. No sé si Luis respondes a tu pregunta. Sí, perfecto, es lo que yo pensaba, justamente. Sí. Hay que tener en cuenta eso, que los profesionales que hagan la instalación, ¿sí? de instalación de equipos de aire acondicionado, tengan en cuenta ese tipo de condiciones. Es medio un chino el armado, pero se puede armar. Si hay lugares, yo ya lo he visto, lo digo por experiencia propia, de poder armar un sistema de aires acondicionados, pero colocando nuevos filtros exteriores de paño, filtros exteriores de paño, y la limpieza de los filtros interiores. ¿Tá? Entonces, con ese condicionamiento, creo que técnicamente es posible la utilización. Y te puedo se corta todo, Luis.
se escucha nada, Ahí me Luis, escucha. otra vez se corta. No te escuchamos nada, Luis, ¿eh? A ver ahí, Luis. Ahí. Dale Sí. de nuevo, a ver. Ahí va, bueno. Se corta, Luisito. Luis, no se escucha, ¿eh? A ver, ahí. No, no se escucha nada. Se escucha todo cortado. A lo mejor sacando el video se va a escuchar el audio. Sacale el video a ver si te mejora. A ver ahí. Ahí, a ver, dale. No, no se escucha. No se escucha. Escribí, Luis, por favor, mandalo por escrito. Sí, Luis, no se escucha nada. Bueno, sigamos. No sé si tenemos más consultas. Caro, ¿vos tenés algo más ahí? Y para preguntarle a Marcelo. Habla de unos filtros. No, no tengo más. Yo una preguntita. Mónica. ¿Qué tal, Mónica? Buen día. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás? Mientras estamos dando la clase, ¿tendríamos que tener el barbijo permanentemente puesto durante toda la clase? Parece una obviedad, ¿no? Pero quería estar segura. Barbijo y máscara tenemos que tener nosotros. Ah, máscara también. Exacto. Máscara también. Ah, perfecto, perfecto. Esa era mi duda. Gracias. Un comentario yo, Pilati. ¿Qué haces, Lucán? ¿Cómo estás? Hola. Sí, con respecto a la ventilación, me ha sucedido en estos últimos, en el instituto, en distintos salones, sobre todo en los salones nuevos, donde las ventanas son corredizas, trabadas, de estar trabada la trabita o de destrabarse la trabita que sujeta el panel, pero estar en malas condiciones la ruedita y entonces no poder deslizar el panel de vidrio y abrir. Entonces, por un lado, tener asegurado esa operacionalidad, digamos, que se puede abrir y cerrar bien, y después se va a desinfectar la parte donde, el marco donde uno apoya las manos y va a abrir. Eso es. Claro. Bueno, eso tiene que ver un poco, Luján, con el tema de las condiciones edilicias. Viste que en un momento hablamos del mantenimiento preventivo y yo le agregué un plus de que el mantenimiento preventivo y correctivo. Y yo digo, tengo la rueda que está rota y se terminó. No. Entonces, ¿cuál es la prevención? Sí, tomar un plan y decir, che, hay que cambiar la rueda. Entonces, ahí tenés el mantenimiento correctivo de la misma. Ahora, la parte de limpieza involucra todo el área, no solo los escritorios, los marcos, y obviamente va a mejorar, porque seguramente esa ruedita se rompió por estar sucio, por correrlo de forma brusca, porque quiero abrir la ventana y muevo la ventana y la saco para un lado y la pongo para el otro lado, y los chicos que juegan con la ventana, eso ha perjudicado justamente. Ahora, fíjense esto, yo quiero que ustedes miren alrededor donde están ustedes ahora sentados, y fíjense si tienen la rejilla de ventilación arriba del techo. Fíjense si la tienen la rejilla de ventilación abajo. Fíjense ustedes en su casa, si cómo gira o la apertura de cada una de esas cosas. Lo mismo tenemos que hacer ahí en el aula. Exactamente lo mismo, chicos. Tenemos que tener en cuenta ese tipo de acciones que van a mejorar. Ahora, cuando hagamos el llenado del formulario, completar el formulario, va a parecer que el sistema de ventilación, que las ventanas están deterioradas. Y esa anomalía va a llegar al Consejo Escolar para que se realice un plan, no sé si el cambio de la ventana, pero por ahí sí el cambio de la ruedita, o poner, quizás para que no se abra esa ventana, poner rejillas de ventilación. Porque ¿por qué tengo que abrir la ventana? Hoy la voy a abrir 90 centímetros a morirme de frío cuando el sistema de ventilación tiene que tener otro. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Entonces, eso va a aparecer dentro del plan de prevención, el mantenimiento correctivo preventivo. ¿Sí? Eso es para tener en cuenta.
y volcarlo justamente en el documento. Perdón, ¿puedo hacer otra consulta, Marcelo? Buen día. ¿Qué tal, Mariana? Buen día. Tengo una inquietud en realidad con respecto nuevamente a lo del tapabocas y la máscara, ¿no? O sea, ¿de verdad que nosotros vamos a tener que tener esa protección al momento de la locución? Porque no sería que ellos están con los tapabocas y nosotros a una distancia podemos, digamos, porque la verdad que es una cosa que no es viable ya hablar con el tapabocas, ¿no? Y encima una máscara, nuestros problemas vocales creo que todos lo comparten. No, yo tengo hasta un micrófono y todo, pero bueno, ¿no? Justamente por los problemas vocales, ¿no? Tapabocas, máscara, me parece que por lo que vemos en la tele, ¿no es cierto? Siempre es como al revés, el que habla se quita el tapabocas, comienza la locución y como hay una distancia, todos están con su tapabocas, ¿no? ¿No sería al revés esto? Es una consulta, pero... No, busquemos un poquito de sentido por ahí a las cosas. Perdón, Sergio. No, dale nomás. Pero con la máscara de protección, vos ya tenés un distanciamiento por contacto. La distancia de los 2 metros, tal como mencionó Sergio, es fundamental y debe ser respetada, ¿verdad? El uso de la voz, y cada uno de nosotros, si llegamos a julio, hablamos todo así que no podemos ni hablar. Llegamos al mes de julio y ya no podemos ni hablar. Técnicas vocales vamos a tener que empezar a practicar, ¿sí? Y es fundamental la impostación de la misma. Ahora, cuando estemos dando la charla, seguramente podemos bajar el barbijo, pero la máscara no. La máscara no. Está bien, esa era la consulta. No, está bien, esa era la consulta. O sea, lo que me quedó la inquietud era si eran con las dos cosas. La máscara es otra cosa, ¿no? O sea, si bien justamente va a ser una especie de recubrimiento y bueno, ¿no? Justamente tal vez hasta puede, no sé, me imagino que puede llegar a amplificar. No tengo una máscara de esas, no la usé nunca, pero tal vez hasta puede llegar a ser favorable, no sé. Pero el tapabocas la voz es direccional, la voz es direccional y va a chocar contra tu máscara, pero al tener el sistema de ventilación, porque no está pegado acá en la frente, sino lo tenés a una cierta distancia, ¿sí? Perfecto. La voz va a salir hacia arriba, va a chocar y sale hacia arriba. Capaz que tenés una pequeña humedad dentro de la misma, pero lo que tenés que pensar fundamentalmente es que tu alumno, el que tenés sentado enfrente, tenga el tapabocas siempre. Claro, esa era la consulta. Debe cumplir a rajatabla de que tener el vocabulario. Y, profe, yo quiero hacer una pregunta. Un poquitito, hace la pregunta, le escribí, y va a haber una comunidad de respeto total, en función de estas cuestiones. Yo, desde que inicio, desde el primer día de clase, yo les hablo a los alumnos y les digo, yo tengo tres consignas, ¿sí? O 3 preceptos, como le llamo. Es la actitud, el respeto y el compromiso. Con esos 3 preceptos, yo empiezo a dar las clases. Si no respetan, no hay respeto entre uno y el otro, y entre ellos mismos. Por lo tanto, eso debe ser rajatabla. Y el ejemplo lo damos nosotros, o sea, el uso de la máscara en forma permanente, y el tapaboca cada vez que yo... Si tengo que hablar y dar la charla, ya. Pero hoy cambia, vuelvo a repetir, va a cambiar el paradigma de todos nosotros. Y vamos a tener que iniciar otro tipo de charlas, de presentaciones, de entrega de documentación. Hay que trabajar en ese sentido, Mariana. ¿Sí? Perfecto, gracias. Era eso porque vi una consulta de otro compañero que planteaba algo así y era lo que yo estaba pensando, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos con todo? No, seguro. Me parecía como imposible. Ojo, tenés micrófonos y seguís en contacto también. Porque aparte, claro, ese micrófono es tuyo. ¿Es tuyo? Sí, absoluto. Bueno, sí, es mío, pero, es mío. Sí. Pero vengo yo a la hora, a poshora de la tuya y uso el mismo micrófono. No, claro. Hay protecciones, hay boquillas de algodón y todo demás, que son intercambiables, que se pueden realizar la limpieza siempre con alcohol al 70%. Chicos, nos cambia todo esto, nos cambió el paradigma de todo. Yo tengo acá en el escritorio el alcohol en gel, el uso de las tizas,
el uso de las tizas. Le dije, voy a decir, che, con un paño húmedo y después con un paño de lavandina. Y a veces escribimos y desarrollamos todo. Bueno, hoy se harán presentaciones, aquellos que tengan posibilidad de tener, no sé, yo tuve la posibilidad de adquirir proyectores, tengo un proyector inalámbrico, a batería portátil, y tengo un proyector chiquitito y con eso hago mis presentaciones. Lo hago desde mi pero celular. no tenemos, Marcelo, oscuridad, ¿viste? Dentro de las aulas no hay oscuridad para usar. Yo también tengo un proyector. El tema de iluminación. Claro, no podemos apagar todo, apagamos y se apaga todo. Sí, apagás el aula de al lado, el pasillo. Claro, no podemos usarlo, yo no lo puedo usar. Claro, ¿ves? A eso me refiero. Cuando hablamos de instalaciones eléctricas, no solo decir, che, tengo el disyuntor, tengo la térmica, es un sistema de protección. Sí, es un sistema de protección. Pero, como decíamos recién con Luis, la eficiencia energética tiene que ver con un equilibrio de cargas. Y estoy hablando técnicamente y estoy hablando, digamos, en forma general. Cuando digo equilibrio de carga es que en un sistema, no sé, eléctrico, trifásico, monofásico, cada una de las redes tiene que tener su protección identificada. Entonces, si yo voy a cortar el aula 3 donde estoy, no voy a cortar el 4, el aula 5 y el pasillo. ¿Sí? Y ahí es donde yo, técnicamente, o mejor dicho, las instituciones técnicamente y el Consejo Escolar tiene que, digamos, determinar las acciones que deben tomar para ese tipo de mejoras. Sí, alguien ahí pregunta en qué momento se van a hacer las inspecciones para habilitar las instalaciones. Bueno, eso ya está ocurriendo porque de eso se encarga los inspectores de infraestructura y el Consejo Escolar, que están yendo a las escuelas a hacer reparaciones, a hacer mantenimiento, a hacer obras. De hecho, esto que decía Luis hace un ratito de sacar las estufas a gas, en Serrano ya se hizo, las sacaron todas porque tenemos todos equipos de aire acondicionado. Así que durante todo el año, sobre todo en esta segunda mitad del año, la gente de Consejo ha estado trabajando en distintas escuelas y a nosotros nos ha tocado, ¿no?, ir a abrir para que puedan entrar y que puedan trabajar. Marcelo, ¿qué opinás de esta cuestión de mamparas? Porque, por ejemplo, en preceptoría están trabajando muy cercanos unos a otros, ¿no? Y armar otro espacio para poder establecer esto de distanciamiento, complicado. Las mamparas están... Si no lo utilizan para pegar post-it, papelitos de recordatorio, está bien. Pero también tenés, como dijo Sergio, tenés la máscara, que es una de las primeras barreras de protección, más allá de... Pero digamos, máscara a pesar de que no haya 1,5 metros entre preceptor y preceptor, ¿con eso estaríamos? No, o sea, no reconozco el espacio para ir físico, ¿no? Pero yo tengo, en mi oficina, tengo una mampara y uso tapabocas. Bien. Eso. Y mi oficina, bueno, es una oficina de 3x4, pero yo utilizo las dos cosas. Recibo gente en forma continua, clientes o mi oficina, recibo clientes o recibo, no sé, algún otro director o lo que sea, y la persona se sienta enfrente mío a menos de 1,50 m o 1,50 m de distancia, y tengo la mampara y yo uso tapabocas, por ejemplo. Sí. Ahora, en la preceptoría, donde hay 3, 4 preceptores, pasa el regente, la división de cada uno de sus espacios va a depender justamente de la cantidad de personas que haya. La mampara es posible de aceptarla y tomarla, siempre y cuando, vuelvo a repetir, que no empiecen a pegar spot-it de papel para recordatorio, que veo que la gran mayoría empieza a hacer eso. Es simplemente de protección, o sea, respetemos eso, con un tapaboca y mampara de protección, estaría muy bien. Marcelo, queremos agradecerte, pero muchísimo, tu tiempo, tu profesionalismo, todo lo que hemos aprendido hoy, lo que queda grabado también como para recordarlo, ¿no? Porque son unas cuantas cuestiones para que tengamos en cuenta todos y todas. Así que realmente un placer. Bueno, el mío lo mismo. Gracias, Sergio, gracias, Carolina, Leonardo, que no lo veo ahora acá. Caro, yo compartí esta presentación, podés difundirla, no tengo ningún problema. Bueno, cualquier otra pregunta que surja más adelante, me olvidé de preguntarle a lo mejor, y parece una pavada, y no, ninguna pregunta es una pavada, es siempre para dejar claro que, vuelvo a repetir, nos ha cambiado
el paradigma de cómo veníamos viviendo. Tal cual. Busquemos el sentido común de lo que tengamos nosotros a nuestro alrededor, por eso digo del ambiente, no del ambiente de trabajo, porque en el trabajo hago una cosa y en mi casa hago otra. No, tenemos que cambiar ese sentido de pertenencia. Yo marco fundamentalmente esos 3 preceptos y los llevo de la mano para todos. Es parte de mi vida. Con seguridad e higiene hace muchos años que estoy trabajando. Tengo, por suerte, tengo la posibilidad de poder dar clases y con mi consultora darle un marco de ámbito laboral a los chicos para que se profesionalicen y generar esas prácticas profesionalizantes que hacen a una mejor persona. Siempre digo que, por ejemplo, trabajar en seguridad e higiene es como tomar un buen vino. Nunca vas a volver a lo anterior, ni un tetrabric, por así decirlo. ¿Sí? Así que es la mejora continua en todo sentido. Chicos, yo estoy agradecido. Los agradecidos somos nosotros que nos dedicamos todo este tiempo. Poder compartirlo y estoy a disposición, no tengo ningún problema. ¿Sí? Les mando un saludo a todos. Gracias, Carolina, nuevamente. Seguimos en contacto. Que tengan buen día para todos, chicos. Estés bien. Gracias. Seguimos en contacto. Gracias, Marcelo. Hasta luego. A ver si Marcelo, ahí está. Bueno, decí que es muy temprano, si no yo empezaba por la seguridad e higiene acá en casa, pero bien. Vos te quedaste con lo del vino, a mí me parece eso. Claro. Bueno, en principio... Sí, dale. Queríamos teníamos que hacer la jornada, el tema de la jornada tenía que ver justamente con esto que preparó Marcelo, que nosotros lo pudimos contactar a través de los compañeros del 182, porque Marcelo trabaja ahí y Cristian, que es el director del instituto, bueno, nos puso en contacto con él, que además es profe nuestro, Cristian, así que no está aquí, pero le agradecemos la posibilidad de haber contactado a Marcelo para poder empezar a trabajar estas cosas y empezar a pensarlas, porque en principio cuando llegó el tema de la temática de la jornada, estaba pensado un poco o bastante avanzado de acuerdo a cómo venía el tema de contagios y pandemia y demás, pensar una especie de vuelta no a clases presenciales, pero sí que volvieran algunas actividades. Hoy quizás eso se está un poco revisando, por cómo va la dinámica de cómo evoluciona la pandemia, pero más allá de ese cambio, digamos, nosotros creíamos que era muy importante empezar a pensar estos temas porque esta situación y este contexto que estamos atravesando y que por lo que parece vamos a seguir atravesándolo, que no se va a terminar prontamente, impacta de manera directa en nuestra forma de proceder en la vida cotidiana. Entonces tenemos que empezar a pensar, o nosotros creíamos que era muy conveniente, empezar a pensar en que nuestra dinámica y nuestra forma de desenvolvernos y nuestras maneras de actuar y nuestras maneras de vincularnos en la institución de la manera presencial, cuando nos toque volver, va a tener que cambiar y vamos a tener que adquirir toda una serie de nuevos hábitos que tienen que ver con esto, ¿no? Con la responsabilidad compartida de cuidarnos entre todos y de que yo me cuido a mí, pero además al cuidarme a mí cuido a los demás. Entonces me parece que es interesante empezar a pensar en estas responsabilidades compartidas y en tener una actitud de responsabilidad mutua entre todos, porque si yo me cuido pero los demás no se cuidan, la verdad que no sirve de nada. Entonces parece que es interesante empezar a pensar todo esto a nivel colectivo, a nivel de que el día que nos toque volver, vamos a tener que incorporar toda una serie de procedimientos y de actitudes y toda una nueva dinámica y una nueva forma de vincularnos, que probablemente resulte engorroso, que no tengamos ganas de hacerlo, que no nos guste, que nos resulte incómodo, lo que fuere, pero lo vamos a tener que hacer porque va a ser lo mejor y lo más conveniente para todos. Entonces, ese era un poco el sentido de la jornada de hoy, empezar a pensar, porque no tenemos nada resuelto. De hecho, han surgido un montón de preguntas para las cuales no tenemos respuesta, como por ejemplo el tema de la documentación que planteaba Marianela, el tema de las libretas,
la verdad que no tenemos respuesta para eso porque tampoco las han generado las autoridades, ni del Ministerio de Salud ni del Ministerio de Educación. Entonces, bueno, serán cosas que tendremos que corregir trabajos, perdón, Sergio, corregir trabajos escritos. Imagínate que un trabajo que lo hace 12 el alumno en el trabajo y después te lo entrega a vos. Hay toda una serie de... corregirlo con guante, máscara y... Hay toda una serie de... traje amarillo. Una serie de acciones cotidianas que nosotros las tenemos absolutamente naturalizadas, que las vamos a tener que repensar y vamos a tener que encontrar la manera de reemplazar eso o hacerlo con más cuidado o lo que fuere. Entonces, un poco, repito, el sentido de la jornada era instalar este tema porque es absolutamente necesario y empezar a pensar que, bueno, que hay un montón de cosas que vamos a tener que modificar necesariamente para cuidarnos, obvio, nosotros, entre todos, y a los y las estudiantes. Sí, y más allá de la lectura, ¿no? Más allá de la lectura, justamente esta cuestión de vivenciarlo, de escuchar a una persona que ya lo hizo, que está en eso y que nos puede ayudar. Y sobre todo yo creo también en la importancia de esto, de que es cuestión de todos. Digamos, no es yo docente como individuo, o yo auxiliar, o yo directivo, sino es algo que vamos a tener que estar atentos todos. Y por eso nos parecía sumamente importante también incluir a los estudiantes. Y esto, como les decía antes, va a quedar grabado porque de parte de ellos también. Si no contribuimos todos, no resulta, no sale adelante. Creo que iban a hacer una pregunta y después 3 avisos más y terminamos. Sí. Claro, que les vamos a pasar el power. Sí. Quiero preguntar, ¿se sabe si vamos a volver a la presencialidad, la carga horaria completa? Porque la verdad que a mí me resultó muy fructífero esto de manejar material por la red. Por ahora no sabemos, no tenemos mayor información respecto de bajo qué formato vamos a volver. Lo que sí tenemos claro, porque ya a esta hora, a esta altura del año no nos avisaron nada, y calculo que no va a haber ninguna modificación de aquí al año que viene, es que vamos a comenzar de la misma manera que estamos terminando. Salvo que se produzca alguna modificación sustancial y muy importante, vamos a arrancar las mesas de examen y el periodo de taller inicial. Sí, y el taller inicial y toda la trayectoria esta que estamos haciendo en acompañamiento para los estudiantes que no acreditaron, todo eso lo vamos a mantener en el formato que lo estamos haciendo hasta ahora, va a seguir siendo así, como lo estamos haciendo ahora. No tenemos ninguna indicación de que ninguna indicación y ningún indicio de que la situación se vaya a modificar. No. ¿Paso los 3 avisos y cerramos? Dale, así vamos terminando. Bueno, las mesas de marzo en esta semana, digamos, se va más o menos a replicar el formato que utilizamos en diciembre. Nos vamos a tomar todo el mes de marzo, así las mesas no están superpuestas, ni tienen todos los días exámenes los estudiantes, visto y considerando que es un solo llamado, ¿sí? En la próxima semana las van a estar recibiendo. Perdón, pero ¿sí? Por favor, respeten las correlatividades. Bueno, sí, nos llegaron algunas cuestiones para retocar las mesas y para respetarlas, pero la verdad es que como es un solo llamado, no deberían rendirse correlatividades en un mismo llamado, ¿sí? Porque después eso impacta directamente en el título y ya estamos teniendo problemas justamente, porque queda registrado que están dentro del mismo mes, ¿sí? Así que eso tenemos que llamar a títulos a La Plata porque está habiendo algunos problemas y tiene que ver con esto. Sí, ya nos pasaron. Claro, pero yo sí. ¿Sí? El problema con las relatividades es que es lo que estaba diciendo Caro recién. Queda asentado con unas fechas similares, por más que porque queda el mes. En el mismo llamado y en el mismo mes, y después estamos teniendo problemas para cargar los títulos porque el sistema no los admite. Entonces la sugerencia es que no rindan correlativas dentro del mismo turno, porque estamos teniendo ese problema. Y es un problema del sistema, no es un problema nuestro, es un problema que tenemos nosotros y que están teniendo todos los institutos.
nosotros igual vamos a intentar respetar las correlatividades, pero ahí tenemos también una enorme limitación que es el día que va el profesor. Si el profesor va los lunes y la correlativa del otro va después, a uno lo tengo que poner los lunes, al otro lo tengo que poner después. Y ahí el orden de las correlatividades se me pierde porque la prioridad es a cada docente lo llamo el día que viene a trabajar. No lo puedo citar otro día. Y eso es una limitación bastante importante, sobre todo para organizar las 250 mesas de examen que tenemos que organizar. Claro. Y en un solo llamado. Y ahí la verdad que es un lío. Pero, Caro, ¿estás de nuevo o estás ahí? Sí, estoy. Así... Ah, bueno, dale. Retoma vos, porque yo me puse a hablar porque te veía que estabas congelada. Ah, no, estoy. La segunda cuestión que queríamos decir es que nos reintegramos el 15 de febrero, ¿sí? Y la tercera, pero no menos importante, es que quedan todos y todas invitados a un brindis informal que vamos a hacer el martes a las 21. Sabemos que algunos tienen mesas, digamos que puede haber distintas cuestiones, pero es algo totalmente relajado. Sí, va con brindis literal, así sacamos una foto todos juntos y nos despedimos. Sabemos que ha sido un año, pero particular por donde lo miremos, y estamos profunda y sinceramente agradecidos. En un momento pensamos retomar y digamos, contarle la cantidad de cosas que habíamos hecho juntos este año, pero después dijimos, no queremos que se extienda, no queremos que se vayan, no queremos cansarlos y sabemos cómo estamos todos, pero el tema de la jornada sí o sí no lo podíamos dejar pasar porque nos parecía fundamental. Más allá del obligatorio, digamos, el peso y el contenido era muy importante. Así que los esperamos para brindar. Tenemos egreso de Economía, egreso de Lengua y Literatura también, ¿sí? Y bueno, el martes a las 21 después les pasaremos el link del Zoom para estar un ratito todos juntos. Después vamos a socializar el Zoom. Estamos realmente, como decía Caro, quiero resaltarlos, pero profundamente agradecidos porque sabemos que trabajaron muchísimo y trabajaron muy bien. Realmente trabajaron muy bien y trabajaron mucho todas y todos, y la verdad que para nosotros acompañarlos durante todo el año ha sido un enorme aprendizaje y ha sido un gran placer y un orgullo, porque ver las cosas que hicieron durante todo el año es impresionante. Increíble. La verdad que estaría buenísimo que pudiéramos hacer un raconto, pero lo vamos a sintetizar diciéndole gracias, porque lo que hicieron fue increíble. Así que, no hubiera sido posible desde ya. Pero muchísimas más buena voluntad de este lado. El equipo, y hablamos por todo el equipo directivo, estamos pero profundamente agradecidos porque laburaron un montón y mucho y muy bien. Así que gracias por todo lo que hicieron. Bueno, nos vemos el martes entonces. A los que quieran, ¿sí? Martes a las 21, después le pasamos el link y no se olviden bueno, lo vamos a aclarar. Así hacemos el brindis. Para compartir, para brindar. Nos vemos el martes. Que estén bien. Buen fin de semana para todas y todos. Gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Chao. Hasta luego. Felicidades para los que Gracias. Felicidades. Igualmente. Chao. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Chao. Gustavito, gánenle a Boca.